Pues si les parece, continuamos con este congreso sobre derechos humanos e inteligencia artificial. Ahora tenemos la mesa Reemplazo y deslocalización del recurso humano, retos para el futuro del trabajo en la era del capitalismo digital. Y para eso pues, tenemos a dos personas que bueno, nos van a centrar el tema y nos van a abrir un poco más la mente acerca de esto de la IA y los derechos humanos. En primer lugar, vamos a tener a Aida Ponce del Castillo. Ella es investigadora en la European Trade Union Institute, la ETUI. Es abogada de formación, con lo cual también está en su casa. Obtuvo su doctorado europeo en genética humana y además tiene una maestría en bioética. Y actualmente su investigación se centra en la prospectiva estratégica y en los temas legales, éticos, sociales y regulatorios de las tecnologías emergentes. Además, pues también sabe mucho de biotecnologías, nanotecnologías, con lo cual seguro va a resultar muy interesante. Aida, cuando quieras. Y sobre todo también a Vicente Belver, que fue mi director de tesis en la Universidad de Valencia. Y hoy quisiera abordar el tema de la tecnología, los datos de los trabajadores y los derechos humanos. Como es un congreso de derechos humanos, pues quería enfocarlo más bien a ese campo. Y además yo creo que Adrián se enfocará más a la cuestión del derecho laboral, como laboralista que es. Y al final la propuesta sería debatir la idea sobre una reglamentación sobre sistemas de inteligencia artificial en el trabajo. Y cuando abordamos la automatización avanzada y el empleo, la primera pregunta o la conversación siempre se centra en, pues, ¿cuántos puestos de trabajo se perderán? O cómo la inteligencia artificial o los sistemas tecnológicos reemplazarán a los trabajadores. Estudios de McKinsey de hace un par de años, de la OSD y del World Bank, del Banco Mundial, y también de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, han publicado proyecciones económicas sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en las profesiones o en una variedad enorme de profesiones y ocupaciones. Y aunque sus proyecciones difieren bastante, todos estos estudios concluyen en algo muy concreto, en que la inteligencia artificial generativa en particular va a afectar significativamente el mundo laboral, las ocupaciones, las profesiones y el trabajo en sí mismo. Y sobre todo en las profesiones intelectuales o creativas, lo que es contradictorio con lo que habían anunciado hace unos años las Big Tech, que decían la IA o los sistemas tecnológicos nunca van a substituir el trabajo del conocimiento, knowledge worker, o el trabajo creativo, creative workers. Pero aquí está la prueba de que lo han hecho. Además, las noticias recientes de recortes de empresas como Amazon o como Microsoft, que aquí lo tenemos, y Oracle, reorientan la inversión de su capital para investir en inteligencia artificial y recortar el personal. Y lo han hecho públicamente de una manera que vemos aquí. El punto es orientar la inversión y expansión hacia la inteligencia artificial, subrayando una tendencia económica visible. Sin embargo, otra pregunta crucial, además de del reemplazo, el problema de la sustitución o la desaparición del empleo, otra pregunta es cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden reducir o instrumentalizar el trabajador. Y hoy mi objetivo es enfocarme a una dimensión profunda, ética y jurídica de cómo la automatización avanzada está transformando dimensiones profundas del trabajo, en concreto, la autonomía personal, la autonomía profesional, la integridad y la dignidad de una manera que las transforma invisibles.
Yo retomo el concepto de vida activa de Hannah Arendt, que busco resaltar dos dimensiones de la invisibilidad que definen las relaciones laborales. La primera, las condiciones de trabajo, y la segunda, las relaciones laborales en sí mismas. En primer lugar, el trabajo invisible que hace posible la IA, y en segundo lugar, el impacto invisible en los trabajadores, en concreto en sus datos personales, su integridad, su dignidad y autonomía. Para esto voy a presentar un caso que seguramente muchos de ustedes se reflejarán porque es el ámbito académico. Tenemos el caso de nuestro propio entorno, la situación del personal académico, investigador y administrativo de las universidades. Este colectivo es un paradigma porque al mismo tiempo es usuario de sistemas de inteligencia artificial y también es objeto de monitoreo, evaluación de esos sistemas. Este sector de educación superior, la IA, los sistemas de inteligencia artificial intervienen en muchísimas de las tareas que vosotros hacéis, en la gestión de la aprobación de teletrabajo, en la evaluación del desempeño, en la vigilancia sutil y constante de las plataformas de enseñanza. Como lo documenta Jania Kolmenovich de la Universidad de Edimburgo, el personal universitario se convierte en un trabajador también datificado y comparado y continuamente mediante sistemas digitales como los que vamos a ver en un momento. Esta lógica del trabajador es reducido a un insumo de una infraestructura opaca. Por eso, ahora me centro a la primera forma de invisibilidad, que es el trabajo invisible detrás de la infraestructura de los sistemas de la inteligencia artificial. El desarrollo de estos sistemas conlleva costes significativos que dependen de no solamente recursos humanos, materiales, de espacio, de tierra, superficie de tierra, pero también del trabajo humano manual que es oculto. Antonio Casilli, en su libro Waiting for the Robots, lo denomina ghost work o una servidumbre digital. El esfuerzo humano que sustenta esta automatización avanzada, en donde miles de personas humanas, como lo he dicho ayer, subcontratadas en el sur global geográficamente, realizan tareas repetitivas, pobremente remuneradas para etiquetar imágenes, moderar contenidos violentos o transcribir datos de voz, un modelo central realmente al negocio del desarrollo de modelos de inteligencia artificial y el desarrollo de muchas otras negocios de la Big Tech. Por lo tanto, el trabajo invisible no es un efecto secundario de la tecnología, sino una característica realmente estructural de la economía política del desarrollo de la inteligencia artificial. Esta opacidad estructural debe ser un punto central en el debate sobre los derechos humanos y sobre todo en el derecho del trabajo. Ahora paso a la segunda forma de invisibilidad, que es aquella que impacta al trabajador en sí mismo, en su persona, en sus condiciones de trabajo. Esto puede ocultar violaciones de derechos y afectar el derecho a las condiciones de trabajo justas que tenemos en las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, vinculado al derecho a la dignidad, a la integridad del cuerpo y de la persona, a la autonomía profesional, pero también personal y a la protección de la vida privada y los datos reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales Europea. Este tipo de invisibilidad se refiere a la automatización de las tareas de supervisión. Quiero venir a mi ejemplo del sector de académicos en donde estáis y voy a mostrar algunos ejemplos sobre esta automatización avanzada y toma de decisiones en profesores, no necesariamente en estudiantes.
Siguiendo el ejemplo del personal académico y de investigación, estos están sujetos a sistemas de inteligencia artificial que a menudo implementan las universidades, sin que los profesores sepan, en las distintas etapas de su trabajo y calculan la frecuencia, los horarios, inicios de sesión, miden los tiempos de respuesta a las consultas de los estudiantes, están sujetos a métricas de rendimiento sobre publicaciones, asistencia a conferencias, enseñanza, rankings de los estudiantes y a otro tipo de progresión profesional. Se mide absolutamente todo. Los datos capturados sobre la frecuencia de conexión, tiempos de respuesta y productividad alimentan decisiones automatizadas que afectan al trabajador, así como su salud física, mental, su seguridad, incluyendo una carga cognitiva y, sobre todo, el estrés. Estos procesos inciden directamente en derechos fundamentales, como el derecho a la integridad de la persona, la dignidad y la protección de los datos, como dije anteriormente. Y justamente el Reglamento General de Protección de los Datos materializa y operacionaliza el derecho fundamental a la vida privada y realmente a la protección de los datos. Siguiendo a De Hert, Gurvitz y Lindsay, la protección de los datos es un conjunto de normas y principios en expansión, no es estática, es bastante dinámica y cada vez que surgen nuevos retos debido a los avances tecnológicos o científicos, se requiere que las leyes sobre protección de datos se adecúen a las normas y principios que están en los derechos fundamentales o en la RGPD. Hoy la protección de datos debe complementarse con la protección laboral y constitucional. Con lo cual, y con esto cierro, necesitamos un marco de gobernanza adaptativa que garantice que los sistemas de automatización avanzada respeten la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad, que son principios constitucionales, y que asegure la autodeterminación y dignidad de los trabajadores cuando están expuestos o cuando trabajan con los sistemas que los supervisan de una forma invisible e intrusiva, inclusive que toman decisiones sobre ellos. Para los trabajadores, esto significa que los derechos a la privacidad sean realmente tangibles y se puedan ejercer. Aunque la mayoría son derechos individuales, pueden coexistir con los derechos colectivos que proporciona el derecho laboral y así reforzarse mutuamente, especialmente con la negociación colectiva y la representación legal de los trabajadores. Sobre esta base se puede reconocer la necesidad de una directiva específica, y aquí es mi recomendación o punto para discutir, para abordar los retos concretos de los sistemas automatizados avanzados en el ámbito laboral como complemento indispensable al reglamento de la inteligencia artificial o al reglamento de protección de datos. Propongo en concreto que dicha directiva se enfoque hacia una explicabilidad concreta hacia el trabajador y para eso tenemos ya jurisprudencia, el derecho a la explicabilidad en el trabajo, la evaluación del impacto en el trabajo, en el trabajador, la participación colectiva en la supervisión efectiva de los algoritmos o de los sistemas de inteligencia artificial, la integración con la legislación laboral de seguridad y salud y los derechos fundamentales, la prohibición concreta de prácticas como el monitoreo constante, inmaterial e invisible, lo que llamo surveillance en inglés, y la prohibición de otros modelos, otras maneras de procesar datos como los datos emocionales o los datos que vienen del cerebro o neuronales. Esta directiva que propongo es una respuesta complementaria, como lo he dicho, y se enfoca a los derechos realmente del trabajador que puedan ser operacionalizados dentro de la relación laboral. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Aida.
Continuamos en esta mesa. Ahora tenemos a Adrián Todolí Signes. Él es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. El doctor Adrián es profesor, como hemos dicho, y ha publicado más de 157 ítems de investigación y ha participado en 70 congresos, todos ellos congresos especializados, internacionales, científicos y bueno, muchas cosas más, que tampoco lo importante es lo que nos van a contar, pero sí que es importante decir que ha sido ganador de premios, como por ejemplo al mejor abogado joven y sobre todo el premio a la mejor investigación en Derecho del Trabajo otorgado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ya que es algo que atañe a la conferencia que estamos aquí ahora mismo. Así que empezamos un poco con tu intervención y podemos ir dinamizando con algunas preguntas. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo la verdad es que lo había planteado más como, yo creo que como un diálogo, también porque yo creo que ya lleváis 2 días de congreso y entonces creo que no quería hacerlo demasiado pesado mi intervención ni larga. Entonces, si os parece, lo hacemos así. Simplemente quiero señalar 2 ideas y luego a lo mejor algunas cuestiones que quieras preguntarme o que creas que puedan ser interesantes. Las ideas iniciales que yo quiero reflexionar cuando hablamos de derecho, bueno, cuando hablamos del mundo del trabajo e inteligencia artificial, siempre se está pensando en la sustitución. Es decir, ¿qué pasará con mi empleo? ¿No? Hablamos del futuro del trabajo, hablamos de inteligencia artificial y pensamos, ¿qué pasará con mi puesto de trabajo? ¿Qué puestos van a ser sustituidos? E incluso como puede ser padre, madre, y puedes pensar, bueno, ¿y mis hijos qué deberían estudiar de cara a que en el futuro tengan trabajo? ¿No? Es decir, que este es normalmente el foco en el que se centra el debate. Y es normal, puesto que cuando se empezó a hablar en prácticamente todos los foros públicos de inteligencia artificial, allá en 2017, vino precisamente por un estudio que se hizo en la Universidad de Oxford. Fry and Osborne, no son la misma persona, son 2 personas distintas. Son 2 autores que hacen un paper en 2017 en la Universidad de Oxford diciendo que en un periodo de 30 años, prácticamente el 50% de profesiones iban a desaparecer. Esto causa un terremoto en prácticamente todas las organizaciones mundiales, obviamente en la OIT, en sindicatos, porque si esto es así, realmente había que replantearlo todo. La realidad es que hay otra corriente de economistas liderada por David Autor, que no está en Oxford, está en Estados Unidos, en el Massachusetts Institute of Technology, que sostiene que estos primeros autores, bueno, como somos los académicos, no dices errores, pero bueno, que metodológicamente podía haber algunas discrepancias. Y entonces plantea otro modelo en el que establece que la inteligencia artificial no sustituye profesiones, como piensan estos primeros autores, sino que lo que sustituye son tareas concretas. Por tanto, en este nuevo modelo económico, los impactos no van a ser tan altos, puesto que las profesiones no van a desaparecer, sino que lo que va a ocurrir es que el trabajo va a cambiar. Es decir, la profesión va a sostenerse, pero cómo ejerces la profesión es lo que va a cambiar. Estos estudios y a esta segunda corriente se ascribe últimamente, mayoritariamente los economistas, sostienen que el impacto puede ser más probablemente respecto al 10%. Entonces, de sustitución, pero de afectación a la profesión, ahí sí que estamos de acuerdo en que posiblemente un 60% de los empleos se vean afectados por la inteligencia artificial. Entonces, primera idea, no hay que ser alarmistas, es decir, probablemente esas primeras proyecciones que decían que entre el 50 y el 70% de profesiones iban a desaparecer, no estamos hablando de eso, pero sí que estamos hablando de que prácticamente la mayoría de profesiones, o más de la mayoría de profesiones, sí que va a verse afectado. Entonces, aquí el escenario es muy distinto, porque de un escenario en el que no iba a haber trabajo y, por tanto, las soluciones normativas podían venir por bien rentas garantizadas, etcétera, a una situación en la que el trabajo sí que va a seguir existiendo, solo que el proceso hay que gobernarlo, porque el trabajo va a cambiar.
aquí es donde se inscribe lo que estamos viendo, ¿no? Lo que ya se ha comentado en la anterior ponencia, en el cual los trabajos funcionan de manera distinta. El caso de los abogados está claro, ¿no? Es decir, nosotros, de hecho, yo tengo un estudio realizado en el marco de la Universidad de Valencia con el profesor José María Peiró de Psicología Social. Los dos hemos coordinado un estudio sobre cómo la universidad, la Facultad de Derecho, debe adaptarse los estudios a la inteligencia artificial. Es decir, qué habilidades necesitarán los juristas en el futuro y, por tanto, cómo la universidad debe enseñar esas competencias. Un caso claro. Ahora mismo estamos viendo que los grandes despachos, pero también los pequeños, están contratando muchos menos juniors que en el pasado. Los datos que sacamos del propio estudio, luego esos datos se han replicado en muchos otros estudios, pero nosotros ya en ese primer estudio ya señalábamos esta cuestión, y es que son los datos de la propia Universidad de Valencia. Es decir, esto no hay que irse a Estados Unidos para verlo, es que la propia Universidad de Valencia, con los datos que tiene, comprueba esto. ¿Qué significa? Que los despachos están usando inteligencia artificial para hacer esas tareas que hacían los juniors históricamente y, por tanto, contratan menos. ¿Qué significa? Que la universidad va a tener que, de alguna manera, dar esas habilidades que antes se aprendían en el trabajo, en los primeros años de carrera, ya en la propia universidad, porque si no, no serán contratados. Es decir, todo esto es lo que debemos gobernar hacia el futuro. Por otro lado, hay otra cuestión que yo creo que es clave, y es la cuestión de la dirección algorítmica del trabajo. Uno de los puestos que más están siendo sustituido, y aquí sí que estamos hablando de sustituido o al menos complementado por inteligencia artificial, son los mandos intermedios en las empresas. Es decir, ahora mismo las decisiones de reclutamiento, de a quién ascendemos, o sea, a quién contratamos, a quién ascendemos, a quién despedimos, las toman inteligencias artificiales o algoritmos. ¿Y se te ocurre ponernos algún caso concreto, algún ejemplo al uso que puedas ilustrarnos más, que podamos entender mejor? Claro, por ejemplo, bueno, el de reclutamiento está claro. Hay datos que dicen que el 72% de currículums nunca son vistos por una persona humana, sino que la inteligencia artificial es la que decide si se pasa a la siguiente fase o si directamente es descartado el currículum. O si directamente es contratado a la persona. Dependiendo del nivel de automatización del proceso de selección, puede ser que simplemente haga una primera selección la inteligencia artificial y en una segunda fase ya haya un humano, o que directamente el proceso de selección sea determinado por una inteligencia artificial y el humano lo único que haga es decir, pues firmemos el contrato porque lo ha dicho la inteligencia artificial, que ese es el perfil que buscamos. Incluso a veces la inteligencia artificial lo que hace es descarta algunos de los candidatos y a otros les hace un porcentaje, les dice, encaja con el perfil que se busca un 99%, otro candidato un 75%, otro candidato un 50%. Claro, luego el humano es el que decide, pero claro, esto es como, bueno, pues si has pagado el gimnasio es para ir, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, si has pagado una inteligencia artificial para que te diga que el 99% es compatible ese candidato, no vas a contratar al del 50%, porque para eso, pues despides a la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, si la tienes, la usas. Entonces, al final quien decide es la inteligencia artificial, muchas veces en las contrataciones. Pero ya no solo en las contrataciones, en el nivel, por ejemplo, de productividad de las empresas, bien para un bonus, bien para ascensos, incluso para despidos. Amazon es un caso que ha estado muy estudiado en esta materia. Amazon, a través de un chip en las botas y a través de los lectores de códigos de barras, que son personalizados, de cada trabajador tiene un lector, se calcula la productividad. Es decir, en un gran almacén, ¿qué hacen los trabajadores del sector logístico? Cogen paquetes que hay en el almacén, los meten en otros paquetes para enviar. Esto es el sector logístico. Entonces, para eso tienes que moverte por todo el almacén y para eso tienes que computar, bueno, pues cuántos paquetes has cogido. Toda esta información es procesada por una inteligencia artificial para hacer un ranking. Claro, si el trabajador ha parado para ir al baño, menos pasos en el día. Si ha parado para hablar con un compañero, menos pasos. Todo esto implica estar luego por debajo en el ranking. ¿Has enviado menos paquetes? Menos. Y esto, bueno, sería un medidor de productividad, pero ¿qué se hace adicionalmente? Y es donde entra
ya la cuestión de derechos humanos, incluso ya no solo derechos laborales. Estos trabajadores, la empresa coge a todos los trabajadores y les pone en un ranking. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Y se lo dice a los trabajadores. Dice, tú has quedado en el puesto 85 de los 86 trabajadores que hay en la empresa. O has quedado en el puesto 40 de los 86 trabajadores que hay en la empresa. Pero no solo, además, claro, entonces el trabajador dentro del gaming puede decir, oye, voy a intentar correr más para mañana estar más alto. Pero claro, no es esto. La realidad, esto se hace también, ¿eh? De hecho, a veces se hace incluso con carreras de coches y se les ponen pantallas para saber cuántos más pasos tu coche en la pantalla va más adelante. Esto es gamificación. Pero yo no hablo ya de esto, porque esto sería, bueno, dentro de lo que cabe, hablaríamos de ética. Pero yo estoy hablando ya de cuestiones de derechos, porque lo que dice la empresa es que al 10% inferior, cada trimestre es despedido. Por tanto, ya no es una cuestión de quiero ganar, es una carrera, es una gamificación, es de si yo sé hoy que he quedado en el 10% inferior, más me vale mañana correr más, porque si no, al final del trimestre estoy en la calle. Entonces, es decir, y esto es automatizado, es la inteligencia artificial, coge todos los datos y hace el ranking y se lo muestra a los trabajadores. Un índice de productividad. Ese índice tiene en cuenta muchísimas cosas. Por eso no lo hace un humano, es decir, se procesa a través de una inteligencia artificial. Luego, por ejemplo, también, por otro ejemplo, camareras de piso, hay hoteles que utilizan un smartwatch para medir cuánto tiempo tarda la camarera de piso en limpiar una habitación de hotel. Y si tarda más tiempo de lo que el algoritmo considera que es el tiempo óptimo para limpiar esa habitación concreta, el smartwatch vibra. Esto es lo que la doctrina ha llamado el látigo digital, porque no deja de ser un recordatorio constante de que estás siendo vigilado, ¿no? Ya esto está estudiado en el antiguo Egipto, cuando había esclavos y se utilizaba el látigo físico, ya no el digital. El objetivo tampoco era matar al esclavo, porque el esclavo para ellos era un activo, ¿no? Y entonces el objetivo era recordar que había consecuencias. No se trabajaba más rápido. Pues el látigo digital tiene la misma intención. Recordarte que estás siendo vigilado y que tienes que ir más rápido. Entonces, claro, aquí obviamente, pues, bueno, entran en juego derechos laborales, derechos humanos. ¿Mm? Entonces, podemos plantearnos, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? ¿No? Es decir, obviamente, en temas de salud laboral, está demostrado que cuanto más rápido tiene que trabajar la persona, más accidentes hay. Aparte del estrés, ¿no? Por supuesto, estrés, etcétera, más consecuencias negativas va a haber para la persona en materia de accidentes. De hecho, hay datos cuando una inteligencia artificial está al mando en estos centros logísticos, los datos nos dicen que hay más accidentes graves y mortales. De hecho, en el caso de Amazon, los datos nos dicen que Amazon tiene el doble de accidentes mortales y muy graves que la media del sector. No el doble que otra empresa pequeña, no, el doble del sector y, por supuesto, proporcionado al número de trabajadores. Es decir, que estos sistemas están provocando fallecimientos de trabajadores, están provocando, por supuesto, estrés, etc. De hecho, hay un estudio de un sociólogo en Estados Unidos muy interesante porque claro, estamos hablando de fallecimientos, pero es que ya no es solo que hay accidentes. En los centros logísticos, cuando terminan la jornada de trabajo, estos trabajadores que están sometidos a una inteligencia artificial, que es la que les dice que tienen que ir más rápido, que les dicen que están en el ranking en la parte de abajo de la tabla, sí, cuando terminan el trabajo y llegan al parking de la empresa y suben a su coche para irse a su casa, en vez de irse a su casa, están tan cansados que se quedan a dormir en el vehículo. Después de la jornada de trabajo están tan cansados que se quedan a dormir en el vehículo porque tienen miedo de coger el coche y tener un accidente cuando llegan a casa. Es decir, que esta forma, ¿no?, de trabajar está provocando perjuicios para la vida de las personas, aparte de para la salud laboral. Otro problema que se ha planteado aquí, otro de los retos jurídicos, es la cuestión de la discriminación. También se ha demostrado, y han salido periodistas, señalando que empresas que utilizan inteligencia artificial para reclutamiento
las inteligencias, en 2017 hubo un caso también de Amazon, que Amazon utilizaba para contratar una inteligencia artificial, y estos periodistas demostraron que la inteligencia artificial no contrataba a mujeres, discriminaba a mujeres. Claro, Amazon dijo, ay, lo siento mucho, no volverá a pasar, ¿no? Es decir, yo no quería hacer esto. Esto ha sido la inteligencia artificial. Entonces, ¿Amazon qué hizo? Dijo, bueno, voy a quitarle la foto, el nombre y el sexo del currículum, y entonces ya no podrá discriminar a la inteligencia artificial. Pues, ¿qué pasó? 2 años después, los mismos periodistas hicieron otra vez la investigación y descubrieron que seguía discriminando a las mujeres, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial, basándose en otros datos que sí que había en el currículum, predecía quién era una mujer y decidía no contratarla. Esto es un gran reto en materia jurídica. No estamos hablando solo del derecho del trabajo, sino del sistema antidiscriminación europeo, español, que tenemos. El sistema jurídico actual en el que la persona tiene que ser consciente de que es discriminada y entonces poner una demanda en juzgados o en la inspección de trabajo es suficiente, pues la mayoría de doctrinas sostiene que no. Se sostiene que la opacidad y sistematicidad con la que discrimina una inteligencia artificial hace insuficiente el sistema antidiscriminatorio que tenemos actualmente. En este caso han sido unos periodistas que lo han averiguado. No hubo ningún trabajador que se sintiera discriminado y demandara. Es que los periodistas han cogido sistemáticamente todos los datos y se han dado cuenta de que la inteligencia artificial discriminaba a las mujeres. De hecho, es que el sistema clásico de, bueno, currículum ciego, que teóricamente para un humano debería ser suficiente, una inteligencia artificial no ha funcionado, ha seguido discriminando. Por tanto, hay que repensar el sistema jurídico que tenemos de protección frente a la discriminación. Y estamos hablando de cuestión de género o sexo, pero fíjense que también se puede hacer perfectamente por orientación política, porque, por supuesto, en el currículum nunca ponemos, ¿no? Bueno, voto a tal partido, el voto secreto, además no se dice, normalmente no te lo preguntan, pero una inteligencia artificial puede muy fácil predecir cuál es tu orientación política con un dato que sí que está en el currículum, que es la dirección postal. Porque los datos, los datos públicos de voto por barrio los tiene toda inteligencia artificial. En cierto barrio se vota más a cierto partido. Con esos datos, a lo mejor tú no eres de ese partido, pero como en tu barrio lo son, el algoritmo puede entender que tú tienes esa orientación política y entonces no contratarte. No solo eso, por supuesto, puede mirar las redes sociales y ver qué periódicos lees, a qué le has dado me gusta, y por supuesto, Facebook nos tiene a todos perfilados, Instagram, Twitter nos tiene todo perfilados conforme a nuestra inteligencia artificial conforme a nuestra orientación política, y pueden comprar esos datos. Siempre que no haya un sistema de protección frente a eso, por supuesto, ¿no? Tenemos el reglamento protección de datos, pero la cuestión es que, y esto es donde voy el paso y casi concluyo en la misma línea que mi compañera, que Aida, y es que una cosa no sea legal, los juristas del trabajo, y creo que cualquier ciudadano sabe que algo sea ilegal no significa que en el mercado de trabajo no esté pasando. Uno de los grandes retos que tiene un profesor de Derecho del Trabajo, cuando explica Derecho del Trabajo, es que muchas veces algún alumno levanta la mano y dice, pues a mí me lo hacen. Y tienes que explicar. Bueno, sí, efectivamente, esto es la ley y otra cosa es la realidad. A mí me pasó, y esto puede ser anecdótico, pero fue grave. Yo estuve 2 años es un tema de discriminación, por eso lo cuento. Estuve en Baleares de profesor y entonces allí yo planteaba el sistema antidiscriminación, ¿no? Que por ser mujer no te pueden discriminar, que no te pueden preguntar si quieres tener hijos, no te pueden preguntar si en el futuro pues, si tienes pareja, es decir, en una entrevista de trabajo no te pueden preguntar eso, está claro que es ilegal. Bueno, pues una alumna me levantó la mano y me dicen, a mí me obligan a hacerme una prueba de embarazo antes de contratarme. Ahora, me dejó, es decir, ya, yo estaba planteando que no te pueden preguntar.
esta empresa no es que estuviera preguntando, es que les obligaba a hacer una prueba de embarazo a todas las mujeres que las contrataban. Por supuesto, efectivamente, esto, de hecho, yo personalmente, como conocía a la jefa de inspección de Baleares, pues se lo comenté y al cabo del tiempo salió en prensa la multa a esta empresa. Por cierto, era bueno, se puede decir porque salió en prensa, era Iberia, y la multa fue de 25.000 euros. Quiero decir, y lo hacía sistemáticamente a todas las trabajadoras. Probablemente no era desincentivador, ¿no? 25.000 euros para una empresa de ese tamaño no es suficiente como para no volverlo a hacer o al cabo de un tiempo o no haber sacado rédito de todo lo que lo has hecho durante los años anteriores, ¿no? Hasta que al final te han pillado y te han sancionado. Entonces, esta es la cuestión, que no podemos tener reglas generales, reglamento de inteligencia artificial, reglamento de protección de datos, normativa que no está pensando en el mercado de trabajo porque el mercado de trabajo funciona de manera muy distinta. La desigualdad de poder que existe en el mercado de trabajo hace que necesitemos no un código civil, sino un estatuto de los trabajadores. Pues esto que hace 100 años lo teníamos clarísimo, ahora lo estamos de alguna manera parece que perdiendo. Ya no se hacen normas específicamente pensando en el mercado de trabajo, por tanto se hacen normas para proteger en general que son insuficientes para el mercado de trabajo. Y con la inteligencia artificial es un caso muy claro. Por eso acabo concluyendo, argumentando de otra manera, pero llegando a la misma conclusión, de que hace falta normativa específica, en este caso una directiva, de protección frente a algoritmos en el mercado de trabajo o en las relaciones laborales, y no una normativa general. Igual como de protección de datos, y lo he puesto por escrito muchas veces, creo que debería haber una adaptación mejor en esta materia. Con esto terminaría. Muy bien. Bueno, pues ante estos retos de trabajo en la era del capitalismo digital, solo puedo felicitarme por trabajar en la Fundación MyNet y no en Amazon, estas cosas, porque la verdad es que son cosas que se desconocen y bueno, me dejas casi en shock. En tu obra, por ejemplo, hablas de los algoritmos productivos y extractivos, ¿no? Y lo que estabas diciendo al empezar también de que no es que te van a quitar el trabajo, sino te van a cambiar muchas cosas. Y has hablado de retos, pero si puedes concretar un poco, a lo mejor retos de cómo nos puede ayudar a discernir pues, cuando está en juego como que es la negociación del salario, la negociación de las características del trabajo, un poquito por ahí por dónde van los retos. Sí. Bueno, primero, bueno, has dicho tú el título, pero está en abierto además, por si a alguien le interesa saber más de estas cuestiones, es decir, de cómo la inteligencia artificial está cambiando el trabajo y sobre todo, bueno, pues eso, ejemplos de qué están pasando. Está en abierto el libro, lo he publicado, se llama Algoritmos Productivos y Extractivos. Lo podéis encontrar en internet para descargar simplemente. Yo intento siempre que puedo poner las cosas en abierto para que cualquiera pueda. Entonces, uno de los retos que me parece efectivamente, y lo has traído muy bien, la cuestión de la negociación, es que hay que plantearse de cara al futuro, y esto ha pasado desde el origen, ¿no? El origen del derecho del trabajo viene de la revolución industrial. Es decir, conforme la tecnología es capaz de hacer más cosas, las personas que viven de su trabajo tienen menos poder. Y esto es una constante en la historia. Solo que a partir de la revolución industrial es cuando la tecnología empieza a hacer muchas cosas y por tanto a sustituir o hacer al trabajador menos relevante. Al ser menos relevante, desde un sistema productivo, por supuesto, humanamente sigue siendo igual de relevante, pero para el sistema productivo, conforme la tecnología puede hacer más cosas, el ser humano es menos relevante. Entonces, ante la inteligencia artificial vuelve ese debate histórico de, conforme la inteligencia artificial puede hacer más cosas, la persona tiene menos valor económico para una empresa. ¿Eso qué significa? Que tiene menos poder de negociación. Y si tiene menos poder de negociación, ¿qué significa? Que le van a explotar más. Significa que va a hacer muchas más cosas que no quiere realmente hacer, pero que no tiene más remedio, porque si no, le van a despedir, porque si no, no va a poder llegar a fin de mes, porque si no, no va a poder ganar dinero. Entonces, el gran reto no es tanto que vayan a ser sustituidos, es cierto, ciertas profesiones van a ser sustituidas, puede que haya menos empleo o más empleo, pero lo que está claro es que el valor trabajo va a ser menor, porque el valor capital, que es tecnológico, es decir, va a ser mayor. Es decir, conforme la tecnología puede hacer más cosas, el ser humano es una cuestión económica,
las personas que viven de su trabajo tienen menos valor para esa misma empresa, porque dice, puedo comprar una máquina que cada vez hace más cosas o contratar a un trabajador. Pues voy a comprar una máquina conforme la máquina haga más cosas. Eso significa que el trabajador tiene menos poder de negociación. Lo que significa todo lo que hemos visto. Entonces, si el derecho del trabajo nace cuando la revolución industrial hace visible que las personas trabajadoras tienen poco valor respecto al capital, ahora con la tecnología de la inteligencia artificial esto va a pasar mucho más. Las personas trabajadoras van a tener menos poder de negociación y, por tanto, hará falta mayores reglas para proteger a esas personas que no pueden autoprotegerse. Entonces, ese es, yo creo, el mayor reto en el que estamos. De hecho, uno de los capítulos del libro que os he señalado, lo titulo, o sea, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, te va a quitar tu salario. Porque a lo mejor el trabajo lo sigues teniendo, pero tu poder de negociación es más bajo y, por tanto, tu salario es más bajo. Entonces, quizá el reto sea mayor de lo que estamos pensando incluso. No es solo que te quita el trabajo y tú puedes hacer lo que quieras. No, es que vas a seguir trabajando, solo que vas a cobrar menos. Y eso yo creo que es un reto incluso mayor. Hablabas de legislación, ¿no? Al inicio. Entonces, por concretar un poco, y a lo mejor Aida también ahí tiene algo que decir, ¿qué propuestas legislativas se te ocurren? ¿Algo concreto? Pues yo aquí, es verdad que yo normalmente en los temas que trato como investigador intento ser bastante innovador, porque, bueno, innovador o al menos estar en los temas interesantes, pero con las soluciones soy bastante más conservador. Yo creo que sí, lo que ha funcionado en los últimos 100 y pico años, desde la Revolución Industrial, si ha funcionado, creo que simplemente debemos seguir en esa línea, solo que adaptarlo a la actualidad. La primera es, si los trabajadores están perdiendo poder de negociación, ¿qué es lo que se hizo en el siglo XIX y principios del XX para que recuperaran poder de negociación? Agruparse los trabajadores, sindicatos en aquel momento, ¿no? Es decir, que probablemente lo que necesitamos es la idea de la negociación colectiva, solo que hace falta reglas que garanticen que la negociación colectiva, y por tanto no individual, tiene poder. Yo creo que ese es el problema, es decir, que lo que estamos pidiendo es que cada vez las personas tienen menor poder de negociación porque la tecnología hace más cosas, pues entonces lo que no podemos es dejar que se enfrente el trabajador individual ante el capital o el empresario. Lo que hace falta es que los trabajadores se agrupen. Esa sería una. La otra, en materia, por ejemplo, que es más concreta y también en el libro la señalo y la desarrollo, y además explico más, no me dará tiempo a explicar todas las razones, pero es en materia de antidiscriminación, el sistema actual no es suficiente. Quizá, por ejemplo, lo que necesitaríamos es revertir la carga de la prueba. Ahora mismo tenemos que la persona trabajadora tiene que mostrar unos indicios y a partir de ahí, como estamos ante un derecho fundamental, entonces la carga de la prueba de demostrar que no se ha discriminado es de la empresa. Probablemente ahora la persona ni siquiera tenga indicios de que ha sido discriminada, mientras que en el pasado, frente a un humano, tú puedes tener algunos indicios pues, por los comentarios del que ha hecho el jefe, por cómo te ha tratado, puedes tener algunos indicios y luego o puedes mirar a través de lo que ha pasado en la empresa si hay indicios y con eso demandar. Ahora, probablemente con la opacidad con la que funcionan los algoritmos, no tienes ni siquiera esos indicios. Entonces, se podría revertir la carga de la prueba para que directamente, si la empresa utiliza una inteligencia artificial, como además tiene todos los datos, y esto ni siquiera es nuevo, ¿no? El 217 de la ley de enjuiciamiento civil ya señala que cuando haya un desequilibrio grande en quién tiene los datos, pues aquel que tiene más información será el que tenga la carga de probar algo, ¿no? Entonces, esto se puede trasladar en inteligencia artificial, que básicamente significaría que el que utiliza una inteligencia artificial será el que tenga que demostrar que no ha discriminado. La otra sería auditorías. Es decir, igual como hicieron estos periodistas. Es decir, tú no puedes saber si te han discriminado individualmente, pero si tú coges todo el histórico de decisiones tomadas por una inteligencia artificial, por un tema estadístico, tú puedes saber si ha habido discriminación, como se supo que no contrataba mujeres o que contrataba muy pocas mujeres. Discriminación indirecta. Entonces, pero para eso hace falta una auditoría. No vale que la persona individualmente solo sabe su decisión, pero no sabe qué está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, a través de evaluación de impactos o evaluaciones de datos a posteriori. De hecho, la directiva de plataformas digitales, en el artículo 14, yo sostengo que en realidad se exige ya una auditoría. Es decir, de hecho,
La redacción puede llevar a varias interpretaciones y una es que tenga que haber una auditoría. Si no es una auditoría, será algo parecido, porque el artículo es bastante claro. Pero quiero decir que ya en algunos casos Europa ya ha ido hacia ahí, hacia que en materia de trabajo no solo se haga una evaluación de impacto que es previa, sino que a posteriori y cada cierto tiempo se analicen los datos para ver si se vulneran derechos fundamentales. Bueno, pues yo creo que esto, ya no solo para plataformas digitales, sino para todos los trabajadores que están bajo una inteligencia artificial, creo que debería aplicarse. Muy bien, pues como no queda mucho tiempo, antes de dar paso al público, a mí me gustaría continuar con lo que nos ha dicho Aida, ¿no? Hablando de discriminación, pues yo creo que gran discriminación, lo que nos estabas hablando al principio de los trabajadores invisibles en el sur global. No sé si hay algo para dar visibilidad a estos trabajadores, Aida, o hay algo en marcha, o hay alguna propuesta, o quieres hacer una reflexión en torno... No, no hay. Nada, sí, van Hay a mucha seguir, investigación. son invisibles y por el momento parece que van a seguir siendo invisibles, Me ¿no? parece que sí. Sí, bueno, que vengas aquí al Congreso a hablar sobre esto, bueno, ya los ponemos un poco encima de la mesa con esto. No sé si hay alguna pregunta en el público porque quedan pocos minutos. Hola, muchísimas gracias por las dos intervenciones que han sido muy luminosas. Luego, yo quería hacer un comentario. La semana pasada estuve en un congreso parecido, pero había tecnólogos fundamentalmente y gente de empresa. Y entonces los tecnólogos a la gente de las empresas les decían que incorporar un sistema de inteligencia artificial no es como instalar software, no es como comprar una máquina. Se parece más a contratar a un empleado. Y se parece más a contratar a un empleado porque tiene que ser supervisado, tiene que ser entrenado, tiene que ser adaptado al puesto de trabajo, etc. Entonces, no sé cómo esta observación que hacen los propios tecnólogos, los que están desarrollando inteligencia artificial, porque saben que es falible, que tiene que ser entrenada, que tiene que ser adaptada al puesto de trabajo. Un ejemplo muy, muy llamativo son los asistentes conversacionales para clientes de bancos, por ejemplo. Entonces, si utilizas una inteligencia artificial muy general, tú puedes preguntarle al asistente de tu banco la receta de una tortilla de patatas. Y si te contesta, es que algo está funcionando mal. Es decir, esa inteligencia general hay que ponerla en el puesto de trabajo, hay que entrenarla, hay que supervisarla, etc. No sé si... Sí, sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo y de hecho es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso de, ¿no? de la discriminación hacia las mujeres por parte del algoritmo de Amazon. Esto, lo lógico hubiera sido no que unos periodistas lo descubrieran, sino que propio Amazon hiciera auditorías de cómo está funcionando la inteligencia artificial y si está cumpliendo sus objetivos y entonces darse cuenta de que no está consiguiendo lo que quiere. Ahora, si después de las auditorías a Amazon le parece bien, entonces sí que ahí tiene que actuar o periodistas o inspección de trabajo o tribunales diciendo no, no, esto no es legal. Pero sí, efectivamente, muchas veces ocurre que actualmente las inteligencias artificiales, primero, hay de muy mala calidad y directamente no están haciendo bien su trabajo y hay otras que efectivamente son de buena calidad, solo que no son perfectas porque sí, hay que entrenarlas. Yo sobre esto a mí me gustaría señalar una cuestión que a lo mejor en este foro no hace falta, porque a lo mejor estamos todos de acuerdo en que hace falta regular, pero es cierto que hay, de alguna manera, en la sociedad en general, un run de la regulación no se debe, perdón, la innovación no se debe regular, porque entonces nos quedaremos atrás. Bueno, a mí sobre esto, porque yo, además de jurista, yo también soy economista, estudio economía y yo intento siempre en todas mis investigaciones, bueno, pues algunas cosas, ¿no? Algunas cuestiones económicas creo que son relevantes. Y en el caso del RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, yo de hecho se está hablando de si nos va a frenar la innovación, yo creo que lo contrario. Y hay argumentos económicos de que creo que van a hacer el Reglamento de Inteligencia Artificial cuando se ponga en marcha, va a mejorar la industria de inteligencia artificial en Europa. Y la razón son económicas, no son mías. Hay un paper escrito por unos economistas de hace mucho tiempo y que es como totalmente asumido que es así en la economía, es decir, que no es debatido, que es que básicamente usa la analogía de los vehículos de segunda mano y te señala que si las empresas de segunda mano de vehículos pueden venderte al mismo precio un coche de segunda mano malo y uno de segunda mano pero que está bien cuidado, entonces no habrá mercado.
Es decir, la gente no comprará, porque llegará a comprar un coche de segunda mano y dirá, está al mismo precio y yo no sé si es bueno o es malo. Por tanto, no compro, porque me arriesgo a comprar lo que los economistas llaman un limón en vez de una naranja, es decir, un coche malo en vez de lo que yo buscaba, que era un coche de segunda mano, pero bueno. Eso está pasando ahora mismo en el mercado de inteligencias artificiales. Ahora mismo en el mercado de inteligencia artificial, a ti como empresa te llama otra empresa en la puerta y te dice, oye, te vendo una inteligencia artificial que te hace esto, esto y esto. Y tú dices, ¡buah, qué maravilla, es lo que necesito! Es perfecto. Pero a lo mejor la compras y luego no hacen nada de lo que te habían prometido. O hace cosas muy mal. O te provoca más problemas. Y eso hay documentación de que está pasando. ¿Qué pasa? Que entonces tú llamas a tus amigos empresarios y dices, oye, mira, primero, no compres esta inteligencia artificial y yo no vuelvo a comprar una inteligencia artificial nunca. Porque me puede volver a pasar esto, me puede salir cara y además luego provocarme más problemas que soluciones. Entonces, el reglamento de inteligencia artificial, una de las cuestiones que hace a través de las certificaciones es garantizar una mínima, no hace falta que la inteligencia artificial sea la mejor del mundo, pero que un mínimo de calidad tenga. Que no te puedan vender cualquier cosa en materia de inteligencia artificial, sino que solamente ciertas... Entonces, esto lo que va es a potenciar el mercado de la inteligencia artificial, porque las empresas ya no tendrán miedo a comprar inteligencia artificial, lo que ampliará el mercado y, por tanto, más empresas invertirán en materia de inteligencia artificial. Es decir, que esto de que la regulación... ya digo, a lo mejor en este foro todos lo tenemos claro, que la regulación mejora las cosas. ¿Puede alguna regulación fallar y necesitar cambios? Por supuesto, pero que en general mejora y es lo que va a hacer el reglamento de inteligencia artificial y yo estoy bastante convencido que va a potenciar el mercado de inteligencia artificial europeo y las empresas aquí. Así que, pues, bueno. Tenemos otra pregunta por aquí delante y no sé si hay alguna más. Bien el micro para que puedan escuchar los de casa. Esta propuesta final de un marco regulatorio específico está sobre la mesa, es algo en lo que tú estás trabajando, es una iniciativa personal tuya. ¿Qué cabe esperar en esa línea? Muchas gracias por la pregunta. ¿Podría el técnico, por favor, poner mi presentación? Sí. Vale, pues aquí está. Esta propuesta concreta bueno, soy investigadora, pero también tengo la oportunidad de trabajar con las autoridades europeas, concretamente con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo. Y desde el 2021, cuando el proyecto de ley sobre inteligencia artificial salió y lo estudié, vi que había una deficiencia con respecto a los derechos sociales y a los derechos laborales. Y en un estudio que hice en el 2021, hace casi 5 años, establecí que era necesaria una reglamentación o una directiva, porque es el mundo laboral, sobre los sistemas de control delegado, o porque no me gusta llamar inteligencia artificial a estas cosas, o sobre sistemas de automatización avanzada en el mundo del trabajo. Y esta idea se ha reforzado gracias a la directiva de plataformas digitales que se ha aplicado hace un par de años. Y esta ecuación que tengo en la cabeza un poco también se fundamenta en las cuestiones de la directiva, porque la directiva lo que hace es dos cosas. Por un lado, reglamentar los derechos laborales de los trabajadores de plataforma, que es una cuestión realmente de derecho laboral y yo no soy especialista. Y por el otro lado, reglamentar las cuestiones sobre las automatizaciones, sobre las decisiones automáticas y el monitoreo automático en donde yo me dirijo. Y esta parte de la directiva es protección de datos, no es derecho laboral. Es concretamente protección de datos, con lo cual hace un par de años o hace un año se les otorgó a los trabajadores de plataformas derechos adaptados del Reglamento General de Protección de Datos para el entorno de las plataformas. Quiere decir que a este momento los trabajadores de plataformas, gracias a la directiva, tienen un poco más de derechos de protección de datos que el sector del empleo. Con lo cual, esta proposición que hago es elevar al mismo tiempo los derechos del trabajador normal, no de plataforma, para que estén al mismo nivel que los de plataforma.
Y la ecuación es la misma. La base legal es la protección de datos y la vida de la privacidad y enfocada a la modalidad del contexto del trabajo. Hay muchos también, yo tengo una casi certeza de que las autoridades de protección de datos subconscientemente están ayudando al derecho laboral a establecer esos límites sobre en qué medida los sistemas de inteligencia artificial, o en otras palabras, el procesamiento de datos, puede inferir en la relación laboral o en el control de personas o en el trabajo mismo. Y a través de las multas financieras, que están bastante grandes, que las autoridades de protección de datos están haciendo sobre empresas que infringen de alguna manera derechos de monitoreo, que limitan la surveillance, derechos de constante monitoreo de la vida privada, están abriendo el camino para que el derecho laboral o el derecho de la antidiscriminación o los derechos humanos puedan sentar bases jurídicas más concretas. Y espero que la Comisión pueda, el Parlamento está interesado en este tipo de propuesta, la Comisión Europea, evidentemente, con las propuestas sobre el ómnibus, que es la reducción de la carga legislativa en varias directivas. Bueno, el momento ahora es un poco delicado, pero de una manera intelectual, esta es la propuesta. Perfecto, pues yo creo que podemos ir cerrando ya. En casa sí que nos han hecho algunas preguntas, tenían que ver pues, con qué ofrecerá la IA de cara al servicio entre humanos, que al final es la relación laboral que ha habido siempre, ¿no? Pero bueno, esto sería como muy largo, que se nos excede el tiempo. También, por ejemplo, nos preguntaban cómo se prevé que se negociará el uso del látigo digital en el mundo laboral. Pues es otra pregunta que quedaría en el aire y que animo a continuar también con los trabajos que ha hecho el profesor. Y por acabar ya, y un poco así como anecdótico, ¿no? Alguien pregunta si la IA es quien elige o descarta candidatos en los procesos de selección. ¿No sería lógico encargar a la IA que elabore el currículum? Con lo cual, al final, no sabemos quién está contratando y quién va a ser contratado. Pero bueno, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo el tema y yo creo que nos ha abierto los ojos en esto del derecho laboral y la IA, que es un tema que a veces tampoco se hablaba mucho. Muchas gracias y continuamos con la siguiente mesa.